tendremos nuestra mesa política. Rosario Robles, Germán Martínez, Jesús Silva Herzog. Y yo los saludo con mucho gusto a todos ustedes hasta donde estén. Hola, Adela. Hola. Muy buen día. Un gusto. Bueno, los temas de hoy, ¿quién empieza? A ver, yo quiero decir algo. En materia de debate, yo vi a Xóchitl de menos a más, quiero decirlo así. No puedo negar que la vi un poco nerviosa al principio, pero quiero destacar que estos ejercicios de debate, de deliberación, perdemos de vista de repente que son rendición de cuentas del gobierno anterior, lo que he venido yo diciendo una y otra vez. Como Houdini, aquel gran escapista, Claudia se escapó de las preguntas que le fueron incómodas, de las preguntas que le hizo Xóchitl, de las preguntas que le hizo la sociedad, y acabamos en el debate con un presidente criticando las preguntas. Bueno, pues yo quiero destacar que el artículo 6 de la Constitución, los ciudadanos, como ciudadanos, todos tienen, yo soy senador, pero todos tenemos el derecho a estar informados de las ideas en toda índole y por cualquier medio de expresión. ¿Qué mejor que el debate como un mecanismo para que estemos informados los ciudadanos? Los ciudadanos solo tenemos las preguntas, la palabra a las candidatas, a todas, a las dos, al candidato, y decir que ganó el debate quien más se escapó, pues sí, en términos de rentabilidad electoral, pero no en términos de rendición de cuentas de su gobierno. Yo, por otro lado, critico fuertemente el formato del debate, así se haya pactado por los partidos, yo no lo había acabado de ver, así se haya pactado. Critico el protagonismo de algunos consejeros que tenían palco a nivel de cancha ahí sentados adentro, y critico, yo tampoco lo sabía, que se haya hecho encima de la mesa del IFE. Bueno, pues que no se puede hacer un debate en alguna universidad como en Estados Unidos o en las mismas televisoras que no son de sus dueños, que son concesionarios los dueños. En las televisoras se puede hacer un debate en TV Azteca, otro debate en Televisa y otro debate con Adela Micha, pues por ejemplo. Claro. Entonces, yo en eso sí critico el formato, creo que está muy rígido, que al final del día no se contrapone. Acepto que Xóchitl empezó pues vino de menos a más, y bueno, he leído a Chucho y he oído a Chucho y en muchas cosas tiene razón, pero yo no las quiero decir. Yo no las quiero decir. No, pero yo creo que el gran consenso, Adela, es que la organización del debate, la producción del debate fue muy frustrante. Creo que no nos permitió a nosotros empezar esta como observación de las dos candidatas y el candidato a partir de su visión general del país. Creo que debería haber habido pues un diagnóstico general de dónde estamos, y había pues estas preguntas que eran preguntas muy elaboradas con una guillotina de tiempo que justamente, como dice Germán, le permitió muy fácilmente a una candidata escabuirse, porque pues finalmente ya estaba el tiempo cortándole la palabra. Entonces creo que permitió esas escapatorias. Es seguramente un tanto reduccionista el pensar un debate en términos pugilísticos de quién noqueó, pero yo creo que sí tenemos que hacer un balance, y a mi juicio quien pudo proyectar su mensaje, pudo construir su relato y dar sus argumentos, fue la candidata
Claudia Sheinbaum. Y esa me parece que fue la razón de la derrota de Xóchitl Gálvez el domingo pasado, que ella no construyó un argumento sólido, un diagnóstico del país, una visión de a dónde podríamos irnos si ella gana la presidencia. Y me parece particularmente lamentable porque los asuntos de los que se habló el domingo eran quizá los puntos más escandalosamente fracasados del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Se estaba hablando de la política de salud. Bueno, no es defendible la política de salud del gobierno de López Obrador. Fue una política criminal y creo que hay que insistir en ese calificativo. Yo lamento que no se haya expresado con la contundencia que merecía la crítica a esta política de salud, y en ese sentido pues sí desaprovecha una oportunidad, y ya no hay muchas, la candidata de la oposición. Rosario. Sí, oye, ya me pasó como Xóchitl, ya había desaparecido yo de repente aquí de la cámara. Ya el domingo en la noche, Adela, tuvimos oportunidad de platicarlo del formato, que me parece verdaderamente un formato que no permite contratar las ideas, demasiado largo, tedioso, con demasiados temas, cuando había en efecto temas tan relevantes que implicaban pues una confrontación de puntos de vista de los dos países, el que se vive en el mundo feliz, 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 y el que es en la realidad y que de alguna manera llevaba Xóchitl, pero que no tuvo la fuerza para imponer ese contraste y ese debate, porque el mismo formato tal vez lo impedía. Ya con más calma, digo, el INE acaba de decir que va a seguir el mismo formato. Esto de las miles de preguntas de los ciudadanos, que como todo mundo ha dicho, reflejaban el sentir y eran el mejor diagnóstico que hubo de la realidad, fueron las preguntas que se escogieron al azar del norte, del sur, del centro, pero hacerle 3 preguntas a cada candidato sobre temas que salían al azar, que eran diferentes uno del otro, pues no se invanó una narrativa. Entonces, en ese sentido, por lo menos en la mesa que tuvimos contigo, declaramos que nadie había ganado el debate, porque cada quien fue a su estrategia, y en su estrategia salió más o menos librada. Claudia, a no perder su momento de puntera, Maynes, pues a decir, aquí yo no tengo nada que perder, entonces pues yo aquí estoy, conózcanme, véanme, y Xóchitl, pues a apuntalar, ¿no? Y yo creo que a contrastar, pero que le faltó esa fuerza y esa contundencia. Yo quiero plantear, ya con mayor análisis, viendo otra vez el debate que te dije que había estado muy aburrido y que qué horror, pero lo volví a ver, que me parecen cosas que sí, en el momento tal vez no valoramos, pero que son profundamente graves. Yo quiero hablar del tema de mujeres, porque son candidatas mujeres, las dos que pueden ganar. Entonces, me parece, primero, que se haya metido el tema de mujeres dentro de grupos vulnerables, me parece un retroceso brutal. Segundo, me parece terrible que una mujer jamás se refiera a su contendiente por su nombre. Eso es un retroceso con relación a la sororidad, porque podemos tener diferencias políticas, pero Xóchitl se llama Xóchitl Gálvez, no se llama candidata de X o de Y. Y me parece que refleja el antifeminismo de Claudia y su absoluto desprecio a la lucha que hemos dado las mujeres durante años. Segundo, si hablamos de ocurrencias, porque dijeron, no, es que Xóchitl les dio ocurrencias, ¿qué mayor ocurrencia que la de decir, a mí yo me quedé pensando que por qué tenía que salir la mujer de su casa, el agresor a la calle, como la gran propuesta? ¿Cómo? Que no ha sabido, no se ha enterado la que fue jefa de gobierno de esta ciudad, que precisamente los refugios se crearon para que las mujeres no fueran localizables, para que no pudiera llegar el agresor. Si la mujer se queda en su casa con sus hijos,
ese señor va a llegar el día siguiente a matarla, o ejercer una violencia vicaria. Entonces su gran ocurrencia es totalmente contraria a años de experiencia de lo que significan los refugios para las mujeres que este gobierno desapareció. Tercero, el tema de los feminicidios, en donde Claudia mintió flagrantemente al decir que en esta ciudad se había eliminado el feminicidio. Al contrario, aumentaron los feminicidios, que había cero impunidad en los feminicidios. Aumentaron los feminicidios. En el 2018 había 47 en la Ciudad de México. Llegó a tener hasta 82 en el 2020 y se quedó en 60 y tantos en el 2023. Entonces, a mí sí me parece muy grave que en un tema que le duele a este país, que todos los días se asesinan de 10 a 11 mujeres, no se tenga la menor empatía ni se tenga la menor consideración con el dolor. Esta es la parte que yo creo que Xóchitl trató de decir, que trató cuando habló de que era una mujer fría y sin corazón, pero yo creo que hubiera sido más claro y contundente si se hablara del dolor, si se hablara de esta falta de empatía con el dolor de todos los familiares cuya gente ha muerto, de las madres cuyas hijas han sido asesinadas. Entonces, yo ahí sí en el tema de mujeres veo un profundo déficit de la jefa de gobierno, que ya para qué, de la ex jefa de gobierno y candidata presidencial, que ya para qué digo que recibía a las mujeres el 8 de marzo con gases lacrimógenos y con grandes muros para impedir que nos manifestáramos. Entonces, sí, creo que ahora, ya miércoles, podemos analizar los contenidos más allá del formato y del desempeño de cada una de los debatientes, los contenidos, que me parece muy importante aclararle a la gente, porque en efecto no se rindieron cuentas y están obligados, y sobre todo quien representa al gobierno en funciones, a informarnos y a contestarnos. A mí me parece bien importante esto que dice Rosario, y creo que podríamos tener la perspectiva de que Claudia Sheinbaum, por una parte, tiene la capacidad de demostrar esta serenidad, esta soltura, de seguir su libreto con gran disciplina, mostrar aplomo, pero también proyectar señales que resultan muy alarmantes, muy preocupantes. Lo que dices, Rosario, a mí me parece muy, muy grave. Creo que sí hay ahí una línea muy, muy preocupante del estilo de liderazgo que ella proyecta. Tú subrayas el hecho de que no menciona el nombre de su antagonista. A mí me parece quizá más revelador el hecho de que no la voltea a ver, el hecho de que no la considera digna de su mirada y que de esa manera está ella fija, viendo exclusivamente a la cámara sin tener la generosidad elemental de ver a los ojos a la persona que la está cuestionando. Me parece que esto es muy revelador. Creo que esta es una continuidad muy perversa del estilo político del presidente López Obrador, que es, por una parte, un discurso de gran cercanía, pero que revela una incapacidad de abrazar ese dolor de aquel que no le reditúa beneficios políticos. El dolor que me funciona a mí políticamente es el dolor que reconozco, pero si me cuestiona, no estoy dispuesto a rebajar la estatura de la investidura presidencial o de mi candidatura presidencial, porque ni siquiera lo volteo a ver. Y yo creo que en el mensaje, yo diría, de eficacia política que proyecta Claudia Sheinbaum, hay un mensaje, a mi juicio, muy temible. Bueno, primero recuerdo ahorita que dijo Rosario lo de las mujeres. Yo no lo tomo a broma ni a que se le salió al presidente. El presidente les dijo en aquel momento, Rosario,
ya chole con lo de las mujeres. ¿Eh? Y por supuesto que un asunto de mujer no se encajona en un debate. Un asunto de mujeres es transversal a todos los temas. Si no, estamos jodidos, para decirlo claramente. Si no entendimos eso ya en este país, no. Yo recuerdo aquí las plataformas del PAN, las de hace muchos años, que se hablaban del ejido, el fútbol, el deporte y las mujeres. O sea, Sí. que, pues, esa visión, pues ya. Ahora, yo he visto ganar debates y perder elecciones, como la de Diego Fernández de Ceballos, por decir. Sí. Y he visto perder debates y ganar elecciones. Entonces, y también dije hace 8 días que iba a tener el debate un tono de examen, de examen del profesor Jesús Silva Herzog en el TEC. Eso, insisto en que si se pregunta algo, no se contestó y entonces si tuvo tono de examen, debe calificarse como examen. Lo de la línea 12 del metro es un asunto grave. ¿Por qué? Porque está en su eslogan del segundo piso de la cuarta transformación. Bueno, pues se les cayó el segundo piso del metro y se le cayó por falta de mantenimiento. Lo dijo una consultora en ese tono en el que pone el acento Chucho. Y a esa consultora noruega, a DNB, después de que dijo que faltaba mantenimiento y que no les gustó una de sus conclusiones, la demandaron. Segundo, el peritaje que consta en la Fiscalía General de la República, en la página 81, dice que no hay evidencia de mantenimiento. Pero voy a decir algo monumental, una prueba brutal. De cuando se quemó el control de mando del metro a ese accidente de la línea 12 ocurrió casi un año y ese año no hubo subdirector de mantenimiento del sistema de transporte colectivo para ahorrárselo por la austeridad republicana criminal demagógica. Hay evidencia plena de que no hubo mantenimiento en la línea 12 del metro. Entonces, si es un asunto de los que hay que hacer rendir cuentas y no decir que fueron gracejadas o ocurrencias, y lo debe saber el país, porque el talante, como bien dice Chucho, de gobierno, pues ahí está, hicieron un Tren Maya, pero se les cayó en la línea 12 del metro y allí no pueden culpar a Calderón o a Hernán Cortés o a Porfirio Díaz o a Antonio López de Santana. Y en ese sentido, yo sí creo que hay ciertas memorias selectivas para recordar asuntos del pasado. Y eso no me gusta a mí para nada. Sinceramente, yo creo que si hay una rendición de cuentas como examen puntual, Claudia no contestó un examen y cuando un profesor ve un examen que deja el espacio en blanco, pues no le pone palomita. Y en algunas mintió deliberadamente. Pero Germán, yo creo que un debate pone a examen al que contesta, pero también al que pregunta. Yo creo que ahí hubo una falla importante de Xóchitl Gálvez, que quizá por los problemas de el formato, no fue capaz de insistir en los cuestionamientos, en las preguntas, en las denuncias que hizo, de tal manera que fue muy barato escaparse, que le fue muy fácil a Claudia Sheinbaum contestar tres cosas, usar su manita de desprecio para ignorar otras y simplemente decir mentiras en las que quedaban. Yo creo que ahí falla quien contesta, pero también quien no insiste en la pregunta. Lamentablemente tampoco tenían, creo, mucha cancha los conductores para perseguir la respuesta que se estaba buscando, ¿no? Entonces creo que fue muy barato para Claudia Sheinbaum el escabuirse, ¿no? Sí, Yo no voy a negar esa parte, Chucho. Lo único que digo es, pues yo no premio una trampa, quien sacó el acordeón y no lo vio el profesor,
o quien copió y no lo vio el profesor, o quien echó un rollo en un examen oral para disque no quedarse callado, en fin. Yo le exijo a la Sí. puntera, porque va puntera en las encuestas. Yo no niego una realidad, ¿no? Tenemos que tener sentido común. Y yo no niego Sí. tampoco que Xochitl fue de menos a más. Y en ese sentido sí, pues quizá faltó insistir, pero Xochitl colocó, ahora bien, nada más un puntito. Una cosa somos el círculo rojo y otra cosa, yo espero las encuestas, el círculo verde que en el que vio el debate en streaming, digamos, en pedacitos, en teléfono celular, y yo ahí creo, confío, apuesto a que Xochitl fue vista de una mejor manera y de un juicio menos riguroso que el nuestro, que es bastante informado y que es bastante severo, pero también lo mismo valdría para la señora Claudia. Claro, yo creo que mal hacen, pienso, los seguidores de Xochitl, dentro de los que me encuentro, en desestimar las críticas que se han hecho posteriores al debate, porque no creo que nadie que quiere defender la democracia en este país y que no quiere una regresión autoritaria, lo haga con mala fe. Lo hace porque había una gran expectativa y además ella la generó, dijo que iba a presentar una bomba y entonces eran temas tan cruciales, por ejemplo, el de salud, que lo hemos platicado nosotros tanto, que ahí era para dejarla en la lona, pues, ¿no? Lo de la ivermectina, por ejemplo, es fatal. El que la Ciudad de México sea el primer lugar en el mal manejo de la pandemia es fatal. ¿Por qué te dice científica? Ella, Xochitl, empezó nerviosa, pero empezó con algo bien importante que ya después ya no lo, no lo reprodujo de manera contundente, y es, si estuviéramos en otro país, la señora no sería candidata a la presidencia de la República porque hay muertos de por medio. Esa es una verdad absoluta y total con la que empezó Xochitl, pero la dejó. Y en eso coincido con Chucho. Es decir, no se dejó escapar. O sea, se hacían las preguntas, la otra no contestaba y no se insistía. Aunque ya me preguntaran de otra cosa, yo hubiera dicho, a ver, aquí no voy a contestar nada más hasta que no nos responda la señora candidata. Porque además sí había rictus, fíjense, muy disciplinada y muy serena, pero había rictus que reflejaban esta parte que tiene medio autoritaria. Cuando el tiempo, lo platicamos el domingo en la noche, o sea, hasta reclamó y se peleó ahí con los moderadores y les dijo, y tuvo el atrevimiento de decir que hasta Xochitl se quería robar la bolsa de tiempo, como si Xochitl fuera la responsable del manejo del cronómetro por parte del INE. O sea, son cosas que la demuestran como es, la mujer que es, pero creo que sí, como dice Chucho, pues le pudo haber salido mucho más caro de lo que le salió. Al final de cuentas, ella fue a que no la rozaran. Y de alguna manera no hubo la contundencia. Yo sí creo que esto es importante decirlo porque vienen otros dos debates y se tiene que aprender de esta experiencia, porque sí creo que nos tienen que contestar a las preguntas que se hicieron, nos tienen que responder a lo que planteó Xochitl ahí, porque ella habló, y a las preguntas que hicieron los ciudadanos, porque no las respondió y está obligada a rendirnos cuentas porque gobernó esta ciudad y porque representa el partido que hoy gobierna. Y la mentira que quiero también plantear, y por lo cual se critica un poco a Xochitl de que insistió mucho en de que no va a quitar los programas sociales. Pues es que en todos lados están diciendo que si llega ella los van a quitar.
Traen a los servidores de la nación por todos lados diciendo, si ustedes votan por Xochitl, les van a quitar los programas sociales. ¿Quién quitó los programas sociales? Andrés Manuel López Obrador quitó estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, Prospera, refugios para mujeres, seguro popular. Puedo hacer, bueno, Fernando Galindo, subsecretario de egresos en el sexenio pasado, hizo un listado como de 40 programas sociales que quitó este gobierno. Entonces, ellos son los que quitaron. De hecho, cuando llegaron, quitaron el adultos mayores, lo que era de 65, lo pusieron a 68 años y ya después de 2 años lo volvieron a pasar a 65. Entonces, sí creo que hay que prepararse mejor para que el golpe sea certero y sea contundente y no pueda alguien mentirnos tan flagrantemente como se hizo el domingo pasado. No sé si estén de acuerdo conmigo y si me escuchen, pero dicen los expertos que los postdebates también se ganan y se pierden. Yo he visto mucho mejor a Xóchitl en el postdebate que en el mismo debate, ¿eh? Sí. Yo solo quiero decir claramente que campaña que no asume la crítica o la autocrítica es una campaña destinada al fracaso. Yo ahí la quiero dejar. Debe oírse la crítica, no debe desdeñarse. Y quienes comentan el debate, yo sí creo que no deben ser comentarios, como dijo Chucho, pugilísticos o en términos futboleros. No hay un ganó, perdió, tirititito y casi la metió, no, sino que debe haber un análisis de fondo. Y Xochitl, sí, en el postdebate, yo creo que está dejando claro algunos de los temas de los que ha dicho Rosario. Yo solo agrego una cosa a la ivermectina. Hay sentencia firme ya de los tribunales condenando por daño moral al gobierno de la ciudad por uso de ivermectina. Ese veneno para los piojos, como dijo coloquialmente Xochitl, Literal. esa irresponsabilidad inhumana ya está juzgada por los tribunales. No traigo aquí en algún debate, yo lo dije, no traigo aquí el expediente, pero ya hay eso. Y segundo, yo en algún momento dije también 6 días, 6 días en los que... Ya se nos fue. Bueno, Nos dejó con el tema de los Sí, 6 días. de ¿A los qué se 6 días. referiría? oye, ahorita mientras regresa Germán, yo creo que es cierto, creo que en el primer reflejo de Xóchitl Gálvez al salir del estudio del INE, yo creo que hay el reconocimiento de que no le fue bien. Me parece que si hemos visto el reconocimiento de que no salieron las cosas como se pensaban, estuvo en la charla de Xóchitl Gálvez en el patio del INE. A mí me parece, sin embargo, que tendría que haber muy rápidamente señales de que no solamente se reconoce, sino que se toman decisiones al respecto. Eh, y yo creo que tendría que haber, en términos, pues me parece, de su equipo, una sacudida, porque una de las cosas que a mí me parece que fueron muy desafortunadas del debate es que no veíamos a Xóchitl Gálvez cómoda con el personaje que estaba Así representando es. ante las cámaras. Claudia Sheinbaum podrá ser un maniquí, pero está muy cómoda siendo ese maniquí. Su propio cuerpo tiene esta estructura que podríamos decir mecánica para dictar lo que está pensando. Yo creo que el mayor daño que le puede hacer un equipo de campaña a su candidato es convertirlo en lo que no es y en debilitar la potencia que tiene su personalidad en una campaña, que yo creo que fue la tragedia de Xóchitl Gálvez el domingo. No se sabía bien a bien quién estaba en el INE porque no estaba
ni la frescura de su lanzamiento de campaña, ni la precisión que tuvo en aquel discurso memorable del cierre de precampaña, en donde había encontrado ejes, donde había encontrado tres líneas muy certeras de cuestionamiento de lo que existe y de propuesta de algo decente para el futuro de México, que es el respeto de la vida, el cuidado de los controles al poder, el respeto a la verdad. Entonces, yo creo que si hay esa percepción autocrítica que debemos reconocerle a Xóchitl Gálvez, yo esperaría que hubiera decisiones concretas pronto. Pues sí, porque Sí. se está acabando Sí. el tiempo, ¿eh? Pues Sí. sí, esto es la verdad es que nos tuvimos una campaña larguísima que no podíamos llamar campaña. Y entonces en todo el tiempo que podrían haberse hecho estos ajustes, pues a mí me parece que se desperdició ese tiempo, porque estas cosas pues sí deberían estar funcionando ya con buen aceite, ¿no? Claro. Nos dejaste con la duda de las 6 semanas, 6 días, No, Germán. Días. perdón, es que creo que me organizó mi enlace el INE, entonces estuve. bueno, No, las seis citas de Claudia Sheinbaum en el Instituto Nacional de Nutrición, con doble atención. así. El sistema de salud se ha convertido en un sistema privatizado. Hay más consultorios adyacentes a farmacias y se atiende de manera privilegiada en el Instituto Nacional de Nutrición por David Kersenovich, lo digo con toda responsabilidad, por la puerta de atrás a gente pudiente, a políticos pudientes y a Claudia Sheinbaum en 6 ocasiones. No tengo aquí las fechas al alcance en la mano. Yo ya dejé las oficinas del Senado, ya están limpias, lo dejé en otra oficina, pero tengo las 6 fechas. Hay un sistema de privilegios en el que se ha convertido el sistema de salud pública y se ha privatizado la salud en México de una manera criminal. Y uno de los responsables es Hugo López-Gatell, del que no se ha deslindado la señora Claudia Sheinbaum. Y por el otro lado, yo sí acepto que lo que dijo Chucho, que no debe salir de los conceptos que ya había dibujado de vida, de verdad, de Libertad. prosperidad, Libertad. sí, de libertad, y es decir, de república, donde no tiene un dueño que hereda el poder como parece ser ahorita. Un dueño que hereda el poder, sino una persona en una república que se gana precisamente con discusiones como estas, con debates como estas, con confrontaciones como estas, la voluntad de los ciudadanos. En eso Ahora, absolutamente estoy de acuerdo. qué reveladora la reacción del presidente del día de ayer, furioso Claro. con el debate, ¿no? Indignado de que no hubiera sido un homenaje a Andrés Manuel López Obrador. Él imaginaba que debía Jorge Álvarez Maínez decir hay que seguir. ¿Cómo son tres interpretaciones distintas del legado de Andrés Manuel López Obrador? Y como no fue eso, el hombre está indignado, ¿no? Que yo creo que está sobre todo indignado con el hecho de que en el equipo de Claudia Sheinbaum se hayan atrevido a preparar un documento para la lucha contra la corrupción, que es, a juicio del observador, algo que ya creo que no existe en México, ¿no? Sí, palomita, pañuelito blanco. Sí, yo tengo que ir a comisión, perdónenme, ya empezó la comisión, y yo agradezco la crítica. Yo quiero terminar con una frase que, si no me acuerdo mal, es de Woody Allen, y decía Woody Allen que no conocía el secreto del éxito, la clave del éxito, pero la del fracaso sí la conocía, y era quedar bien con todos. Con eso quiero terminar. Claro. Gracias, Germán. Dios, Germán, gracias. Dios, Germán. Rosario, ¿ibas a decir algo? Sí, un poco en la línea de lo que planteaba Chucho, yo sí vi a una Xóchitl que no era la Xóchitl,
que justamente ha ido conquistando corazones, ¿no? Que frente a la frialdad y a esta, entre comillas, racionalidad de Claudia Sheinbaum y esta preparación para mentir, es que es todo una preparación. Yo creo que se metió una semana a que no se le moviera un músculo cuando estaba mintiendo flagrantemente. Xochitl, que es corazón, que es una mujer que nos así ha conquistado, estaba como muy encuadrada, ¿no? Desde la vestimenta, desde hasta el maquillaje, yo lo vi raro, ¿no? En ella, o sea, no es que estuviera mal maquillada, estaba muy bien maquillada, me refiero que la quisieron cambiar, tal vez en la idea de ponerla como presidenciable, como alguien que puede ponerse en la banda, pero yo creo que a la gente eso no le importa, la gente lo que le importa es ver a una mujer que realmente la representa. Ella hizo algo muy valioso y es llevar a las víctimas, pero nunca nos quedaba claro exactamente a quién se estaba refiriendo y por qué, porque estaban en el auditorio, pero no las podíamos ver y no nos aclaraba. Y A mí, me parece verdaderamente, pues cuando dice Claudia que es la víctima, se lucra con el dolor, que le parece terrible que se lucre con el dolor y la tragedia, pues digo, ¿quiénes fueron los que han lucrado? Pues nos pasaban lista todos los días lo de los 43, es decir, no, yo creo que no tienen ninguna autoridad moral tampoco de hablar del PRIAN, porque como hemos dicho, ellos santifican, un día son del PRIAN y al día siguiente ya son santos de su devoción porque se pasaron a sus filas. Entonces, ese pragmatismo, que lo entiendo desde el punto de vista electoral, no les da cartas credenciales para decirse los puros de la política, porque realmente no lo son y porque realmente han acuerpado en sus filas a mucha gente que viene del PRI, que ayer era del PRI, ayer, no hace un año, hace dos, hace tres, ayer eran del PRI, y como no les dieron sus candidaturas, hoy son candidatos de Morena. Entonces, o del PAN, o sea, ¿quién encabeza el sistema anticorrupción? Pues Javier Corral. Entonces creo que no tienen esa autoridad moral de decir, pues allá están los neoliberales, acá estamos los transformadores. No, porque se llenaron de neoliberales, entre comillas, en todas sus candidaturas y en lo que representa esa coalición que hoy encabeza Claudia Sheinbaum. sí, ¿Quieren? yo creo que esto que mencionas tú de la presencia de las víctimas, a mí me parecía en el momento en que escuché que iba a estar acompañada por estas personas, que iba a relatar sus historias, me parecía que iba a ser un momento de gran intensidad dramática, porque se cuenta esa historia con personas de carne y hueso a los que Pues, puede uno con los que puede uno vincularse. Fue desastrosa la comunicación de esas historias, porque, porque no tiene mucho sentido hablar de el porcentaje, los números, las estadísticas, cuando tienes historias de personas que no encuentran a sus hijos, que sufren porque no tienen las medicinas. Y eso era lo que yo esperaba, y me pareció que habiendo estado bien quizá en el diseño, no se logró transmitir, ¿no? no se Entonces entendió. creo que hay un material de aprendizaje riquísimo de lo que no se debe hacer en los siguientes debates. Porque hay un gran potencial, yo pienso, o sea, hay mucho con qué, y además falta el tema de seguridad, es decir, pues ahí qué podemos decir, y va a ser materia de los próximos debates. ¿Sí? Hay mucho con qué contrastar lo que significa la continuidad de este gobierno, además porque la gente a lo mejor si discutimos en términos de democracia y pues ni nos entienda, ¿no? Pero si les hablas de manera concreta de lo que representa esto en su vida cotidiana, evidentemente que sí nos entiende. Entonces, es que aumentamos el salario mínimo, que fue uno de los grandes temas que planteó Claudia Sheinbaum. Sí, nada más que la inflación está galopante, está peor que nunca.
Es que ha crecido el país como nunca, no, perdón, va al final del sexenio a tener una tasa de crecimiento menor a la del sexenio pasado. Lo que pasa es que están considerando dentro de la baja que hemos tenido de crecimiento, pues los puntos que hemos ido de alguna manera recuperando, pero no hemos llegado al nivel de crecimiento que teníamos en el 2018. Es que tenemos menos pobres, sí, nada más que esos pobres compran sus medicinas en la farmacia de la esquina porque ya no tienen servicio médico ni del seguro social ni del ISSSTE y ahora y menos de lo que era antes el seguro popular. Es decir, hay muchos temas con los que se puede contrastar el actuar del actual gobierno con lo que se propone, pero tiene que haber, pienso yo, como que centrarse en los que importan y de veras los demás dejarlos como de ladito porque 50 temas no te dan para mucho. Yo creo que eso es algo que el INE sí tiene que reflexionar porque no, el formato no permite este contraste de ideas, que es lo que nos interesa a quienes estamos viendo un debate que veía ayer una cifra, creo que fueron 17 millones de mexicanos, que no es nada despreciable, ¿no? Otra Como cifra, dice como... Germán, los que siguen viendo cachitos del debate, ¿no? Sí. Así es. ¿Tú Yo, cuál traías, Adela? yo traía que lo vieron aproximadamente 12 millones de personas, que es menor a lo que vieron el debate pasado. Es un número menor que que el debate pasado, el debate presidencial. Pero hay interés, es decir, pero yo lo comentaba contigo, Rosario, en el programa después. Vamos, le faltó contundencia a Xóchitl, ¿no? Insistir y contundencia. Sí, yo creo que todo el mundo coincide en eso y a mí me parece muy grave porque pues como estoy aquí de abuela, veo mucho las redes y me parece muy grave que se critique a gente, por ejemplo, a periodistas, que además su labor no es estar a favor de uno o de otro. Yo creo que su labor es hacer un análisis objetivo periodístico de lo que sucedió ese domingo en la noche y se les acuse ya o sea, entonces de un fanatismo de un lado pasamos al fanatismo del otro. Yo creo que ahí sí no se trata de eso, no se trata de irnos de un polo a otro polo, porque Es, es, estaríamos mal. es curioso esto que dices, Rosario, porque sí vivimos en esta atmósfera muy polarizada. Creo que está esta visión de que no puede haber desacuerdos razonables, sino que uno es el traidor a la patria y el otro es el único representante del patriotismo. Ahora, si vemos el debate, no es un debate ideológicamente polar. Hay muchas coincidencias entre las tres personas que buscan la presidencia de México. No es, por ejemplo, en los asuntos de los que estamos hablando, no es la brecha que podríamos haber visto en Argentina, en donde sí son dos mundos totalmente distintos. Creo que en donde está la brecha que determina en dónde está el quiebre, tiene que ver con el régimen político. Tiene que ver en la concepción del sistema democrático que se tiene, en donde hay una visión de que la democracia es que los que ganan deben tener el permiso de hacer cualquier cosa sin ningún control, sin ningún contrapeso, sin ningún obstáculo, y quienes están defendiendo una democracia con protecciones, con cautelas por si la mayoría se equivoca, viola la Constitución. Ese me parece que es la brecha que define la disyuntiva de esta elección. Pero en muchos otros asuntos, a pesar de lo que aparece en muchos espacios, pues Xóchitl Gálvez no es una representante de la derecha, No, ni mucho menos de la ultraderecha. no. Hay ahí, desde la carta que adopta la oposición, es una carta, yo creo que muy Centro, positiva, de moderación, así de es. diálogo, de aceptación de que hay cosas que hay que cuidar que vienen de esta administración. Había la tentación de ir
frente a el discurso populista de un lado a un discurso populista del otro. A mí me parece muy valioso que no se mordió ese anzuelo y que hay una apuesta de una política que sí está dispuesta a ver a su contrincante. Claro, porque la volteó a ver, porque le hablaba por su nombre, porque siempre en ese manejo de respeto estamos, sí, estamos debatiendo y estamos discutiendo y estamos luchando por la presidencia de la República, pero aquí habemos dos mujeres y creo que en eso Xochitl me parece, y tienes toda la razón, ¿no? La otra apuesta que inicialmente se presentaba era casi como irnos hacia el Bukele o al Novoa, ¿no? Y creo que, como tú dices, hay coincidencias, por ejemplo, en toda la materia de política de cuidados, a pesar de que este gobierno la desapareció y la destrozó, se puede construir un acuerdo común. Obviamente esto tendrá que ser después de las elecciones. Hoy estamos en un contexto muy polarizado, en donde es difícil encontrar un acuerdo, una conciliación. Esto tendrá que venir desde la propia sociedad. Veo difícil esto desde la élite política, pero creo que sí hay puntos, aspectos rescatables, los mismos programas sociales, como se ha dicho reiteradamente, pues se votó para que estén en la Constitución, están en la Constitución, nadie los puede quitar. Los que están bien se van a mejorar. Hay, incluso se propone ampliar los programas sociales. Yo incluso rescataría varios de esos programas que se desaparecieron y que son fundamentales, porque lo he dicho muchas veces, se ha olvidado que el binomio hombre proveedor, mujer cuidadora ya no existe. Uno de cada tres familias de este país son sostenidos exclusivamente por una mujer. Esa mujer tiene que salir a trabajar y requiere que el Estado mexicano cuide a sus hijos. Por eso yo decía, muy bien, la pensión para adultos mayores, muy bien la beca para los chavos, muy bien jóvenes construyendo el futuro, pero si olvidamos a nuestras infancias, si no hay política pública para nuestras infancias, estamos sembrando mal. Y es ahí donde tendríamos que estar dedicando una parte muy importante del presupuesto. Y estamos hablando de las escuelas, y estamos hablando de los centros de las estancias infantiles, y estamos hablando de que los niños no sean víctimas de violencia, de la educación, que también fue algo que se tocó muy tangencialmente en el debate. Algo dijo Maines, que fue el que creo más habló del tema. Insisto, es que eran demasiados temas. Hablábamos de discapacidad y de repente de salud, de repente de educación. Pero creo que lo importante aquí, lo que hay que rescatar, es que para el próximo debate tiene que verse como 3 veces, 4 o 5, encontrar los puntos y saber dónde atacar. Y que Xochitl llegue como la que es, no como una señora con un traje blanco ahí medio raro, con el botón cerrado, sino la que es la mujer, como ella misma dijo, la primera mujer indígena que será presidenta de este país. Creo que eso es algo muy valioso y que ella no fortaleció ese origen ahí en el debate, que creo que era algo muy importante. La gran oportunidad, si la vieron 12, 15 o 17 millones, de decirles, esta es la que soy yo, una mujer que como tú viene de abajo, que como tú salió adelante, que hoy soy una mujer exitosa y que puedo ser presidenta de la República. Hubiera sido un mensaje muy potente desde mi punto de vista. ¿Quieren hacer algún comentario de lo de Ecuador? Me parece que es un tema importante, Chucho. Pues sí, importantísimo. Creo que lo primero que hay que decir, subrayar, es que es inaceptable la conducta del gobierno ecuatoriano. Eh, lo que vivimos, lo que sufrió el Estado mexicano fue un acto de invasión. Es como si un gobierno hubiera entrado a nuestro territorio para llevarse a una persona. Es inaceptable, y yo creo que es perfectamente justificada la decisión de ruptura de relaciones con Ecuador, la denuncia en tribunales internacionales de ese gobierno. Creo, sin embargo,
que es otra evidencia de una política exterior, particularmente de una política frente a América Latina caótica, en donde acumulamos pleitos como creo que nunca habíamos tenido en la historia reciente de México. ¿En qué otro momento habíamos tenido nosotros estas declaraciones de persona non grata de representantes diplomáticos de nuestro país? La rijosidad que hay entre el gobierno de México, el gobierno español, de Argentina, lo que pasó en Panamá. Me parece que es un catálogo de falta de conducción diplomática, de quien no tiene pues esta capacidad de ceñirse a los cánones elementales de la política exterior, que no te vas a meter a la política interna del vecino, que lo hace el presidente, aunque cite a Benito Juárez, ¿no? Sí, yo creo que ahí, como decíamos, hay puntos de coincidencia y creo que no hubo absolutamente, tal vez una sola persona, pero en general toda la clase política, los empresarios y demás, todos cerraron filas en torno al gobierno mexicano, reprobando esta invasión de nuestra embajada en Ecuador, el trato que se le dio a nuestro personal diplomático, y esto es muy, muy relevante porque se demuestra que que estamos todos dispuestos a defender nuestro país cuando tenemos una agresión de esta naturaleza y no anteponemos ninguna diferencia de carácter político, pero, como dice Chucho, es decir, no me hagas a mí lo que no le hagas a otros lo que no quieres que te haga a ti, ¿no? Entonces, si nosotros nos entrometemos en si fueron elecciones democráticas o no fueron en otros países, en intervenir en la vida interna de otros países, porque no se ajustan a nuestro pensamiento ideológico y político, pues ahí la política exterior pierde su carácter de Estado y se vuelve una política ideológica de estar con una parte nada más, que es la que coincide conmigo, y a los demás simplemente los cuestiono, los critico, me meto en su vida interna, y esta es la parte que yo creo que también se tiene que corregir por parte del gobierno mexicano. Tenemos una gran canciller, yo respeto mucho a Alicia Bárcena, pero sí se requiere poner un alto a esta intromisión. Pero bueno, pues es que se Es un entrometió trabajo como se imposible ser entrometió en el canciller del debate. gobierno, ¿no crees, Rosario? ¿Mandé? Que es un trabajo imposible ser canciller del presidente López Obrador. Posible. El ladista. Para detener esta impulsividad de en una mañanera salir a agredir al jefe de Estado, a meterse en la campaña de otro país, en fin, qué Sí, chamba complicada. muy complicada, como tan complicada la vi con la canciller de Ecuador, ¿no? Tratando de explicar, pues son las dos caras del espejo, ¿no? La derecha y del otro lado, pero son dos polos que son iguales, ¿no? Novoa, pues también va como el Borras hacia hacer este tipo de cuestiones que son totalmente criticables, cuestionables y que violan las convenciones a las que estamos sometidos todos los países que formamos parte de la ONU. Entonces, creo que sí, que es una chamba difícil. Por eso sé de varios que no la quisieron aceptar, ¿eh? Pero no les voy a decir quiénes. Ya dinos. No, no, no ¿Y quién? puedo.